Gracias, Señor, y celebramos que tú estás vivo y tú vives, Señor, en nuestros corazones. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, darnos el reino. Y te pedimos, Padre, que tu voluntad se haga aquí en la tierra, Señor. Que tu reino, Señor, venga a nuestros corazones y establezca, Dios, en cada uno de nosotros tu voluntad y tu presencia en nuestras vidas, Dios. Hoy queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, porque tales adoradores tú estás buscando. Y queremos, Señor, que tú encuentres deleite y placer en nuestras vidas. Este servicio es exclusivamente preparado para ti, Jesucristo. Recibe toda la gloria, todo el honor y toda la honra. A ti sea nuestra alabanza, mi canción. Tú eres el motivo de mi canción. Eres tú el motivo, Señor, de mi adoración. Por eso, Señor, hoy te cantamos que tú estás vivo y que reinas para siempre. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que Él vive y reina para siempre. Y su reino es un reino eterno. Les invito a que abran su Biblia en Salmo capítulo 23, versículo 4. Este es uno de los salmos. Este es uno de los salmos más conocidos. Han hecho poesías, canciones, muchas versiones, y porque Dios muestra su amor para con nosotros. En el Salmo 23, versículo 4 dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Disfruta de esta alabanza. Adora al Señor. Te adoramos, Señor. Largo camino me quedo por andar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Si habrá tropiezos, no puedo precisar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En tu presencia quiero estar, vengo a saciarme con tus aguas. En tu casa mi alma puede reposar. En tu mirada y sanidad recibo paz cuando me hablas. No temeré al mañana si tú estás. Tú conmigo estás. Tú conmigo estás. Largo camino me quedo por andar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Si habrá tropiezos, no puedo precisar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En tu presencia quiero estar, vengo a saciarme con
nos ha prometido que estará siempre con nosotros. Y yo te invito que ahí donde estás, a donde estás ahí en tu casa, yo quiero que tú te abraces y que tomes esta postura y que sientas el abrazo del Señor. Ahí donde estás, con mucha fe, con mucho amor, y pidiéndole a Dios que te haga sentir tu abrazo. Hoy, Dios, queremos pedirte que tú nos abraces, Dios. Queremos sentir tu abrazo. Abrázanos, Dios. Abrázanos. Y ahí donde estás tú, aprieta más fuerte el brazo. Siente el abrazo del Padre. Dios ha prometido que su presencia irá con nosotros y que nos dará descanso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El estar en tu presencia, Dios, nos hace fuertes. En tu presencia, Dios, nos das alegría, nos das paz, nos das seguridad, nos das confianza, nos das consuelo, nos das misericordia. Derramas de tu amor en nuestras vidas. Y en esta posición que estamos, Dios, podemos palpitar tu corazón. Gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Quiero decirte que valió la pena, Jesús, el que tú moriste en la cruz. Valió la pena, Jesús, que tú entregaras tu vida. Quiero decirte que nosotros somos tu recompensa de la cruz. Somos tu recompensa, Dios, de ese sacrificio, Jesús. Y te adoramos a ti. Levanta tus manos y canta fuerte a Él. Gracias a Él por su sacrificio en la cruz. Aleluya, Dios, te exaltamos, te adoramos a ti. Tus manos está la muestra de tu amor. Dejaste todo para ser mi redentor. Cordero Santo, eres verdadero fiel.
sacrificio me salvó, tu perdón me liberó, la cruz mi vida transformó. Tú serás por la eternidad, en justicia reinarás. Y la muerte pudo detenerte, todo consumado es. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Decláralo fuerte. Todo consumado es. Amigo Rey. Aleluya, Dios. Hebreos capítulo número 11, Hebreos 11, versículo número 7. Carta a los Hebreos, capítulo número 11, versículo número 7, dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, esto es por la fe, cosas que aún no se ven, con temor, o sea, con responsabilidad, con obediencia, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe se salvó él y condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oremos. Señor, sabemos que tú quieres encontrar fe en cada uno de nuestros corazones, porque sin fe es imposible que te agrademos, Señor. Hoy enséñanos y recuérdanos a través de este relato, de esta historia, de esta vida de Noé, que cada uno de nosotros podamos ser confrontados, Señor, al recordar esta historia y nos preguntemos si estamos teniendo la fe que tú quieres que tengamos. Ayúdanos, Señor, aumentanos la fe. Si la fe viene por oír tu palabra, haz que estos minutos sean efectivos para que nuestra fe aumente y podamos, Señor, creerte, creer en tus promesas, creer en tu palabra por encima de lo que nuestros ojos vean, por encima del transcurrir del tiempo, que nosotros sigamos creyendo en ti. Háblanos a cada corazón, a cada uno de nosotros. Por favor, Espíritu Santo, destapa nuestros oídos para que escuchemos tu voz. Aclara nuestra mente, quita pendientes, afanes, prejuicios, para que podamos, lo que escuchamos, entenderlo. Pero sobre todo, danos un corazón sencillo, sincero, un corazón de carne, sensible a las cosas espirituales, para que lo que oímos y entendemos lo podamos aceptar para nuestra bendición. En tu nombre he orado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la fe persistente a través del caso de Noé. Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, la advertencia o la revelación que Dios le dio de aquel diluvio que habría de caer, dice que con temor Noé preparó el arca en que su casa se iba a salvar. Lo hizo por fe porque lo que Dios le dijo aún todavía no se veía. Lo hizo por fe porque aunque transcurrió el tiempo, él no dejó de construir el arca hasta que la terminó y su casa fue salvada, él y su familia. Y por esa fe que mantuvo, en la cual fue persistente,
condenó al mundo, pero Él fue hecho heredero de la justicia. Entiéndame, la justicia que siempre viene por la fe. La justicia viene por la fe. Es por eso que Dios está tan interesado en que usted y yo enriquezcamos cada día nuestra fe. Es necesario que cada día tú y yo podamos estar acercándonos a Dios, leyendo su palabra, escudriñando su voluntad, conociendo su corazón, para que entonces nuestro corazón esté fortalecido, creyendo en las promesas, en la palabra que Dios ha preparado y ha establecido para cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablar de la fe persistente, y he puesto en mi corazón compartir contigo el caso de Noé, porque para mí es una de las fes más persistentes que encuentro en las Escrituras. A Noé le tocó, si lo podemos decir de alguna manera, nadar contra corriente. Él vivió en un mundo, en un tiempo, en una época en donde todos venían para acá y él iba para allá. Y cuando nadamos contra corriente, usted sabe, es más difícil nadar contra corriente. A ver, si ya de por sí nadar es difícil, ¿cierto o no es cierto? De ahí que no toda la gente sabe nadar, porque para aprender a nadar hay que saber flotar, hay que saber cómo mover, hay que encontrar la técnica, etcétera. De por sí nadar ya es difícil. Ahora, nadar con corriente es un poco más difícil. Cuando hay corriente, sea que la agarres de lado, de frente, de reversa. Ahora, nadar contra corriente es dificilísimo. Noé es el ejemplo de que a pesar de que la corriente viene para acá y yo tengo que ir hacia allá porque Dios dice que vaya hacia allá, Noé es el ejemplo de permanecer y de persistir, de ser tercos en esta fe. Nadar contra corriente, remar contra corriente, es una frase que comúnmente describe cuando vamos tratando de avanzar en contra de lo que todos los demás avanzan. Y es esto precisamente lo que hizo Noé. Ahora, voy a dejar Hebreos 11:7, que es el versículo que he tomado para arrancar, y quiero ir a la historia original en el libro de Génesis. Es decir, Hebreos 11 menciona lo que sucedió en Génesis, capítulo 6, 7, 8, quizá por ahí me voy a estar movilizando. Y antes de ir al texto bíblico, quiero recordarle algunas cosas acerca de la vida de Noé. De hecho, no conocemos mucho acerca de los primeros años de Noé. La primera vez que aparece en la Biblia tiene 500 años. O sea, de sus primeros 500 años no sé nada. No sé cómo se enamoró de su esposa. No sé nada de él. Aparece en la Biblia cuando tiene 500 años. Esto está ahí en el versículo 32 del capítulo número 5. Y siendo Noé de 500 años, es la primera vez que aparece Noé, cuando tiene 500 años. Ahora bien, provenía, de acuerdo a esta genealogía, su ascendencia era bastante destacada, porque su bisabuelo, si tomo literal la ascendencia, que no necesariamente tenga que ser así, pero dentro de sus ascendientes no muy lejanos, uno de sus parientes, su bisabuelo o alguien por ahí, fue Enoc. Enoc fue aquel hombre que caminó con Dios y que no conoció la muerte y fue llevado por Dios sin que muriera. Su abuelo, si tomo así la escritura, fue Matusalén, el hombre más longevo de las escrituras. Su padre, llamado Lamec, era un hombre de trabajo. Bueno, Noé, que su nombre hasta significa descanso, irónicamente, es un gran hombre de fe que muestra una fe persistente. Aunque toda la corriente venga en mi contra, Noé me demuestra que puedo nadar contra corriente y puedo permanecer nadando contra corriente. Quizá es más cansado, quizá se requiere más esfuerzo, sí, pero es posible en términos de fe aprender a sostener, a mantener nuestra fe aún contra la corriente de este mundo. La corriente que iba en contra de Noé era una corriente muy fuerte, muy fuerte. O sea, no era una corriente leve, una brisita, no, era una corriente como de los rápidos. Todo el mundo iba en contra de sus principios, iba en contra de sus valores, iba en contra de cómo él vivía. Esto está así en el capítulo número 6 y quiero que me entienda, porque la época en la que Noé vivió, la corriente de la época de Noé era una sociedad sin Dios. Puede usted repetir ahí en casa, una sociedad sin Dios. Creo que de alguna manera nosotros nos identificamos en este tiempo
con los tiempos de Noé. Hoy vivimos también en medio de una sociedad sin Dios. En tiempos de Noé era una sociedad corrupta, era una sociedad malvada. En general la gente era indiferente a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Era gente muy mala de entrañas, todo pensaba mal, todo hacía mal. No lo digo yo, no estoy interpretando. Génesis capítulo 6 versículos 5 y 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, todo pensamiento era de continuo solamente el mal. Eran tan malos en la época de Noé que Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió profundamente en su corazón. Esta es la clase de sociedad en la que Noé vive. Una sociedad malvada, corrupta, perversa, indiferente a los valores de Dios. Una sociedad que todo el tiempo está pensando en las cosas malas. Y esto es importante recordarlo en el caso de Noé, porque si voy a hablar de una fe persistente, tengo que hablar del contexto de la fe de la fe que Noé mostró en la época en la que él vivió. A Noé no le tocó una época de mucho ambiente espiritual, de mucha cercanía con Dios, de un avivamiento espiritual. No, a Noé le tocó una sociedad sin Dios. Y usted sabe que la corriente siempre va a generar presión. Muchachos con 26 o 27 años ya se sienten presionados porque la abuelita les dice: ¿y tú, mijito, para cuándo? ¿Para cuándo qué, abuelita? Pues ¿para cuándo se casa, mijo? No vaya a salir usted con sus cosas. No, abuelita, es que así me siento muy a gusto. Porque la presión social hace efecto, hace ruido en nuestro interior. La corriente siempre genera presión. La presión social nos puede convertir esa presión en una presión también espiritual. Es claro que Noé sufrió esta presión porque la corriente genera presión. Te sientes presionado, todos van para acá y tú quieres ir para allá, y los que van para acá se burlan de ti, te tachan de religioso, etcétera. Pero es importante aprender de Noé a lidiar con esta corriente que genera presión. Ahora bien, cuando hay corriente, la corriente siempre aumenta la resistencia. Si tú te metes a un río que tiene corriente y tratas de caminar o nadar contra corriente, entre más corriente sea, más resistencia tienes para poder avanzar. Y a mayor resistencia vas a requerir, escúchame bien, mayor fuerza. Cuando es una corriente leve, pues bueno, imprimes un poco más de fuerza. Pero si la corriente es fuerte, necesitas imprimir más fuerza. Es una ley de la física. A mayor resistencia, mayor fuerza. Esto es al correr, al andar en la bici, al traer un automóvil. Si tú vas corriendo y hay más resistencia y vas corriendo cuesta arriba, eso es resistencia. Tienes que imprimir más fuerza. Si vas en una bicicleta y comienzas a escalar una montaña en la bicicleta, tendrás que imprimir más fuerza en tus piernas. Si vas en un auto y cuando vas de bajada en el auto o en la bici o corriendo hasta neutral le pones, pero cuando vas hacia arriba, el carro tiene que meter una sobrecarga de fuerza. El motor tiene que funcionar mejor. Y si la cuesta es muy alta, tienes que meterle la segunda o la primera para que el vehículo pueda subir. A mayor resistencia, mayor fuerza. Entre más fuerte sea la corriente de este mundo contra nuestra vida cristiana, contra nuestra fe, mayor fortaleza necesitará tu fe para que puedas persistir contra la corriente. Noé resistió y necesitó mucha fuerza en su fe. Tanta era la maldad del hombre que Dios se arrepintió de haberlo creado y puesto en la tierra. Pero Noé nos demuestra que sí se puede persistir y permanecer en la fe aún contracorriente. Con la contracorriente de todo el mundo se puede, porque cuando tu corazón confía en Dios y sabes que lo que Dios ha dicho es verdad, entonces eso llena tu corazón de fortaleza y tu fe engorda y tu fe se pone musculosa y puedes lograr nadar contracorriente. Además, cuando hay corriente, la corriente siempre pondrá a prueba la resistencia. Siempre pondrá a prueba la resistencia. Porque a mayor corriente y a mayor tiempo de corriente en contra, mayor fuerza y mayor esfuerzo necesitarás imprimir por más tiempo. Pero esto es importante. Esto significará que tendrás mayor cansancio. Iglesia en el siglo XXI.
necesitamos imprimir más fuerza en nuestra fe. Hay un mundo que está en contracorriente de los principios de Dios, de los principios bíblicos, de nuestros valores cristianos. Pero es ahí cuando tú y yo debemos demostrar la calidad de nuestra fe, la fortaleza de nuestra fe. Y aunque sea corriente y corriente y corriente, en contra, Noé nos demuestra que se puede permanecer en la fe, porque Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si te has cansado de ir contra corriente, hoy el Señor quiere inyectarte una nueva fe, un vigor en tu alma para que continúes persistiendo en la fe. No te canses, no te rindas. Mira a Noé cómo persistió y permanece en la fe en el Señor. Todo esto, el mundo contracorriente de la vida del cristiano, pone a prueba la fe del creyente, como puso a prueba la fe de Noé. Ahora bien, la fe persistente de Noé consiste en varios puntos, o logró varias cosas que yo quiero descubrir juntamente contigo. Han sido reveladas en la palabra. ¿Qué fue lo que logró la fe de Noé? Finalmente, Hebreos 11:7 logró que la familia se salvase. Pero antes de ir al desenlace, que ese es mi punto número 5, permítame ir a los primeros 4. ¿Qué logró la fe persistente de Noé? Mire, permítame ponerle en contexto antes de ir a esto. Génesis capítulo número 6, versículos 11, 12 y 13. Dios le reveló a Noé que iba a destruir a toda la humanidad y a todo ser viviente. A ver, esta no es una revelación sencilla de digerir. Mire, a usted y a mí nos gusta cuando Dios nos revela: dile a fulano que yo estoy con él, que todo lo que emprenda va a ser prosperado porque mi espíritu está con él. Sí, pero cuando Dios nos revela mensajes contrarios, dile a este que si no se arrepiente le va a ir mal, lo voy a abandonar, etcétera. No es tan agradable. Y Noé no está recibiendo un mensaje para alguien que se portó mal. Está recibiendo una revelación de Dios. Dios le está mostrando que todo el mundo se ha portado mal y que el mundo va a ser castigado y va a ser destruido en su totalidad. Todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Versículos 11, 12 y 13 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Estoy en Génesis 6. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Lo que te decía, una sociedad sin Dios, corrupta, corrompida, llena de violencia, porque toda carne, todo ser humano había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, vea la revelación que Dios le da: he decidido el fin de todo ser. Ay, caray, a lo mejor ahí Noé abrió los ojos y los tenía cerrados orando y comenzó a oír la voz de Dios. Los abrió y dijo: no, Señor. Pero Dios le mostró: he decidido. O sea, esto no es tela de juicio. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios le reveló a Noé lo que iba a suceder. Y le dijo: he decidido que toda la vida en la tierra termine. Voy a mandar un diluvio más adelante. Voy a mandar agua, se va a inundar todo, y todo ser viviente y todo animal, todo hombre y animal va a morir. Eso es algo que he decidido. Ahora, cuando Noé recibió esto, no recibió solo una revelación de que todo se iba a terminar. También recibió un trabajo que Dios le daba. Mire, si usted se ha cansado de servir a Dios o del trabajo cristiano, si usted se ha cansado de predicarle a su familia que no entiende acerca del evangelio y que no ha querido y ha cerrado su corazón, vea a Noé, por favor. Dios le muestra que todo se va a terminar y le dice: te vas a construir un arca. Mire, qué interesante es esta historia, porque Dios le pudo haber hecho el arca y haberle dicho: súbete y empezar el diluvio. Pero Noé es un ejemplo de una fe persistente. Dios le dijo: vas a hacerte un arca de 125 metros de largo, unos 20 y tantos de ancho y unos 13, 14 de alto, según las medidas. Y la vas a hacer con esta madera y la vas a calafatear y vas a... Ahora, de acuerdo al mundo antiguo, esto iba a representar un gran trabajo para Noé. O sea, yo creo que cuando Noé oyó esto dijo: ay, Señor, es en serio. ¿Te acuerdas que me llamo Descanso, Señor? Noé, descanso. Y Dios le muestra y le revela. Este es el contexto en el que quiero explicar, porque este trabajo que Dios le dio a Noé no era cualquier trabajo. Eso está en los versículos del 14 en adelante. Era que tenía que construirse un barco. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué cosas? ¿Dónde iba a conseguir la madera? Ahora piense, por favor, todo lo que tuvo que invertir Noé.
no solo invirtió tiempo, porque fueron alrededor de 100 años, por lo que entiendo tenía 500 en el verso 32 del capítulo 5, ya le dije, y cuando sube al arca tiene 600 años. O sea, le costó un trabajal, pero no solo invirtió tiempo, tuvo que invertir sus recursos, su dinero para comprar la madera, para adquirir las cosas que faltaban, invirtió su esfuerzo. Porque cuando Dios nos llama, es necesario que estemos dispuestos a entregarle todo de nosotros, todo lo que somos. En esto consiste la fe. Y esta fe persistente de Noé la veo por todos lados. Ya te hablé de la corriente que iba en contra de él, todo el mundo en contra de él. Solamente él halló gracia delante de los ojos de Dios. Versículo número 8 del capítulo número 6. Y Dios lo escogió y le dijo: voy a destruir a todos, pero tú vas a hacerte un barco. Y tardó años Noé en construir el barco con las características que Dios le dijo. Por eso, hermanos, tengo que levantar a Noé como un ejemplo de fe persistente. El primer mes, ¿qué haría Noé el primer mes? Pensemos, a ver, los que nos gusta un poco la carpintería. No traía troca, no andaba en troca. El primer mes, ¿qué haría? Pues a lo mejor hacer cálculos. Voy a tener que juntar todo esto. Y luego el siguiente mes, ¿qué haría? El primer año, ¿qué alcanzó a hacer? ¿Qué le parece? Que llevaba el piso del barco. En los primeros 10 años, y estaba muy orgulloso, un piso de madera de 125 metros de largo, solo, sin herramientas. ¿Qué clavos usó? ¿Cómo estuvo la onda? O sea, este pasaje nos habla de fe persistente. Noé nos grita que se puede persistir en la fe. No sé cuántos de nosotros a los primeros 5, 6 años, 10 años, que viéramos apenas el piso y la primer tablita de un lado, diríamos: ay, híjole, está pesado. Y luego no ver ni una gota, ¿verdad? Porque Dios no le mandó ni una gota antes. O sea, a lo mejor usted y yo hubieran dicho: Señor, lléname este vaso con agua de perdido para saber que sí es cierto. Pero Noé no se rindió. Noé insistió 5, 10 años, 15 años, 20 años trabajando el arca. La gente se burlaba de él, muchos de la gente lo criticaban. Sí, es cierto, pero Noé persistió. Y esto es lo primero que quiero decir acerca de Noé, o acerca de la fe persistente de Noé. En primer lugar, es que esta fe superó las burlas de la gente. Tu fe y mi fe deben estar tan fuertes que estemos dispuestos a superar las burlas de la gente. Cuando Noé comenzó a construir el arca, la gente comenzó a acercarse a él y decirle: vecino, ¿qué hace? No, es que construí un barco porque Dios me dijo que todo se va a acabar y va a caer mucha agua. Y la gente empezó a burlarse, pero la fe de Noé superó las burlas. Noé era considerado el loco de la cuadra. Algún día he compartido ese sermón, Noé loco. Bueno, hoy tengo que mencionarlo porque no es fácil cuando la gente te juzga de loco, de que tienes una realidad diferente. Los cristianos estamos bien locos porque vivimos en una realidad espiritual diferente al resto del mundo. Y la gente que va sin Dios nos dice: estás desperdiciando tu vida. ¿Qué haces? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Qué es eso de la Biblia? No, hombre, ¿para qué buscas la consagración? No, estás loco. Pero Noé nos demuestra que la fe persistente supera las burlas. En segundo lugar, la fe persistente de Noé, se me llena la boca decirlo, completó la tarea. Mexicanos, latinoamericanos que batallamos tanto con completar tareas, Noé completó la tarea. La fe persistente nos ayuda a completar la tarea. Para los que tenemos cultura de dejar las cosas a medias, de comenzar proyectos y no terminarlos, Noé se levanta como un ejemplo. La fe persistente de Noé nos ayuda a entender que debemos completar las tareas que Dios nos ha dado. Por alrededor de 100 años, decenas de años le costó a Noé la construcción del arca, pero no se rindió. Y luego cuando construyó el arca, Dios le dijo: muy bien, ya está el arca. Y Noé dijo: ¿y para qué tan grande? Y Dios le dijo: ahora vas a cazar animalitos y vas a juntar parejitas. Los libros de los niños nos ponen a los animalitos en fila, ¿va? Las 2 jirafitas, los 2 elefantitos, los 2 leones, y todos hasta la cola mueven ahí en las películas y todo. No sé si fue así o no. Quiero pensar que en los 100 años, pues a Noé no solo fue carpintero, también fue cazador y luego domador, porque se iba a meter al barco con todo ese animalero. Adentro tuvo que haber construido una especie de jaulas de paredes
para que el león no se comiera a la oveja y la serpiente no mordiera, bueno, etcétera. La fe persistente nos ayuda a superar la burla, nos ayuda a completar la tarea. Tercero, la fe persistente de Noé venció el rechazo. Y aquí quiero volverlo a decir y quiero golpear tu corazón. Tu fe debe estar dispuesta a vencer el rechazo. Porque como cristiano, como seguidor de Jesús, la gente te va a rechazar, te va a criticar, se va a burlar de ti. No solo se va a reír porque la burla es fácil decir, bueno, no le haga caso ya, pero la gente te va a rechazar, te va a hacer a un lado y eso va a doler en tu corazón. Pero Noé, la fe persistente de Noé venció todos los obstáculos, entre ellos el rechazo. Segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 5, dice que Noé fue pregonero de justicia, predicador de justicia. O sea, no solo construía el arca. Cuando alguien venía y le preguntaba, él predicaba. O probablemente espacios de su día iba a las plazas y decía, oigan, Dios me reveló, por eso estoy construyendo un arca. Y la gente lo rechazaba, la gente lo juzgaba, la gente se burlaba. Era Noé loco. Pero Noé me enseña tanto acerca de cómo debe ser nuestra fe de persistente, de resistente, que aunque venga rechazo a tu vida por seguir a Jesús, aprendas de Noé. No fue un rechazo de unos cuantos días ni de unos cuantos meses, fue un rechazo de años, decenas de años. Pero a Noé no le importó, él creía en la palabra de Dios. Con razón está en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando Dios le reveló que todo se iba a acabar, venció las cosas y con temor a Dios lo obedeció y persistió en obedecerlo. A veces nosotros no podemos persistir en un propósito espiritual ni siquiera unas cuantas semanas. Muchos de los creyentes comienzan el año diciendo, este año voy a leer la Biblia entera, y ya llega marzo y ya se atrasaron y luego ya renuncian y vuelven a empezar en enero. Por eso se saben muy bien Génesis los cristianos, que lo leen cada enero. La fe persistente de Noé venció el rechazo y debemos tú y yo también aprender a vencer el rechazo que nos puede provocar nuestra fe en el Señor. Y déjame decirte algo, y esto va dirigido a todos los líderes, a los predicadores, a los pastores y a los creyentes que les interesan las almas. Quiero preguntarte solo para la reflexión y quiero que tú me digas, ¿a cuántos convenció Noé? Si tú lees 2 de Pedro 2:5, te vas a dar cuenta que no convenció a nadie. A sus hijos y a su esposa y a sus nueras, fue todo. Nadie. Y él fue predicador de justicia, no lo digo yo, lo dice la Escritura. A todos los predicadores, no se desalienten. Si predican la palabra y no les hacen caso y los rechazan y no aceptan su palabra, ustedes sigan predicando. Dios está obrando, Dios está haciendo y cumpliendo propósitos, y en eso consiste la fe persistente, en que no quieras que sucedan las cosas que tú quieres que sucedan, sino que des lugar a Dios. Tú hagas tu tarea y dejes que Dios haga el resto. Por eso la fe de Noé es persistente. Él persistió en predicar, en ser un pregonero de justicia. Nadie le hacía caso, pero él insistió y fue persistente. Si quiere usted saber a alguien terco en la fe, ese es Noé. La fe persistente de Noé, número 4, además, soportó las dificultades. No voy a caer en un terreno de especulaciones, pero quiero que se imagine cómo fue la vida de Noé dentro del arca. O sea, ahora ya voy a cuando ya llegó el tiempo, Dios le dijo, súbete al arca. Se subió con los que había convencido, que eran sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, 8 en total, así lo dice la Biblia. Subieron al arca y no había ni nubes. Subieron al arca y Dios cerró la puerta. Pero quiero que mediten las dificultades que Noé pasó dentro del arca. Que leemos, se cerró la puerta y como está muy corto el relato, y era el mes fulano y pasaron 150 días y llovió por tantos días y nosotros, sí. No, pensemos dentro del arca. ¿Cómo tuvo que vivir Noé? Lo que tuvo que soportar, señores.
Llovió por 40 días, luego pasaron 150 días, dice el pasaje. Bueno, para que me entiendas, subió al arca cuando tenía 600 y se bajó cuando tenía 601. O sea, estuvo un año en el arca. Un año en el arca. A los que no nos gustan los animales podemos decir: ay, Señor, qué fe de este hombre. La fe persistente de Noé soportó las dificultades. ¿Qué vio ahí Noé en el arca? ¿Qué comió? ¿Qué olió? ¿Qué oyó? Usted más o menos se debe imaginar. ¿Quería conciliar el sueño Noé? No había una bóveda de silencio absoluto. No, ahí estaba el elefante haciendo romance con la elefanta, y ahí estaba el otro animal y haciendo ruido, y cuando quería dormir ahí estaba el otro animal rugiendo. Bueno, ¿a qué olía? ¿Cómo le hacían en un año? Si esto no es una fe persistente, yo no sé qué es fe persistente. Si no puedo aprender de Noé, no sé de quién puedo aprender. Noé me revela lo que es una fe persistente, que aprende a soportar las dificultades. Ya estaba queriendo bajarse, lo sabemos por el relato. Mandó un ave y luego otra y nada, y ya lo que querían era bajarse, hasta que por fin lograron bajarse, lograron pues ya terminar sus días en el arca. Ya estoy en el capítulo 8, los versos del 13 al 16. Y sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Verso 18. Entonces salió Noé, por fin salió Noé. Esto es una fe persistente, no solo antes del diluvio para la construcción del arca, sino también durante el tiempo del diluvio, el tiempo que estuvieron arriba del arca, para finalmente decir lo que quiero decir. Es que la fe persistente de Noé finalmente lo salvó a él, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Porque la fe persistente nos justifica. Por eso Hebreos 11:7 dice que la fe de Noé lo justificó. Claro, es que siempre ha sido así. Es la fe lo que nos justifica. No son las obras. No gano yo el favor de Dios. No, es Dios dándome su favor, y yo creyendo en su favor, en su palabra y en sus promesas. A través de la fe tomo su gracia y mi vida es transformada. Porque la fe persistente salva. El que no persiste en la fe, el que no persiste en Dios, el que no persiste pegado a Cristo, Juan 15, simple y sencillamente la Biblia dice que se va a perder. La parábola del sembrador. Pero el que tiene una fe persistente va a ser salvo. Bajó, dice el verso 18, entonces salió Noé y sus hijos, o sea, fueron salvos. Y el verso 20 dice, la primera vez que encuentro un altar en la Biblia, que Noé puso un altar y empezó a ofrecer ofrendas a Dios. Ya, gracias Señor, me bajaste del arca, pensé que no acababa. Y mandó a los animalitos y les dijo: creceos y multiplicaos, animalitos, Dios dice. Y por fin había terminado aquellos días difíciles de ver la destrucción total, de ir contracorriente por años y años y años, pero al final ver la respuesta y la salvación de Dios. Qué maravilla es poder nosotros encontrar en este ejemplo de Noé una fe tan persistente. Lo que quiero decirte finalmente a través de toda esta historia, de todo este ejemplo que sé que conoces de sobra, es que vale la pena, escúcheme bien, vale la pena nadar contracorriente como Noé. Vale la pena tener una fe persistente, una fe terca. De eso se trata la vida cristiana. Todos son tinieblas, yo soy luz. Todos vienen para acá, yo voy para allá. No por ser contreras, sino porque el mundo va en contra de los valores de Dios. Pero el creyente ha encontrado en Dios los mejores valores, la mejor vida, la vida feliz. Y entonces aprende a ir contracorriente, no por terquedad, no por ir en contra de los demás, sino porque creemos en las promesas de Dios. Y finalmente, aunque la gente se burle de ti, aunque te rechacen, aunque la tarea sea mucha, aunque creas que a veces te sientes cansado, porque todos vienen para acá y nadar contra corriente es muy cansado, pero quiero decirte que Dios te da la fortaleza. Él da la fortaleza a tu fe para mantenerte intacto, para que al final de la jornada veas cumplidas las promesas de Dios en tu vida, porque de eso se trata la vida cristiana.
cristiana. El apóstol Pablo escribía en Romanos 12:2: no te amoldes, no os conforméis a este siglo. Si todo el mundo viene para acá, el cristiano va para allá. Si todos te dicen hay que vengarte del que te hace daño, Cristo dice hay que perdonar y hay que amar a tu enemigo. Pues vamos contra corriente, sí, vamos contra corriente, pero el Espíritu Santo nos fortalece para mantener nuestra fe aún en medio de esta sociedad sin Dios. Se burlarán de ti, te rechazarán, la tarea es dura, tendrás que necesariamente imprimir mucho esfuerzo o más esfuerzo en etapas de tu vida. Habrá dificultades, pero la fe persistente te ayudará a vencer cada una de estas cosas. Por eso Pablo decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. Lee más la palabra, acude más a Dios, y ahí vas a ser transformado, y ahí vas a recibir los planes de Dios. Y vas a comprobar que aunque todos vayan para allá, van a la perdición. Si tú vas para allá, y aunque te cueste esfuerzo, vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De esto se trata el llamado de Jesús en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Te va a costar, sí, síguelo. Pero al seguirlo vas a encontrar la vida más preciosa que alguien te puede ofrecer. Cuando Jesús habló del final de los tiempos, Mateo 24, versículos 12 y 13, recuerda, y creo que estamos viviendo esta etapa, estamos viviendo los últimos días sobre la faz de la tierra. Y Jesús dijo al final: el amor de muchos se va a enfriar, muchos se van a cansar de ir contra corriente y van a decir: no, hombre, ya que me lleve la corriente, más el que persevere hasta el fin. Palabras de Jesús: ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Palabras de Jesús a Juan: y yo te daré la corona de la vida. Capítulo 3, versículo 11 del mismo libro de Apocalipsis: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Esto es fe persistente. Dios quiere que tengas una fe persistente. Te has cansado, la corriente es mucha, hay una sociedad sin Dios, la gente que te rodea te critica, te juzga, te rechaza. Fortalécete en el Señor cada día, fortalece tu fe, camina en el Señor, no te rindas. Vale la pena nadar contra corriente como Noé, porque al final de la jornada el Señor te dará la corona de la vida. No te rindas, mantén una fe persistente y sé salvo. Señor Jesús, quiero en esta hora agradecerte por tu palabra. Gracias por poner en tu palabra un ejemplo como el de Noé, que nos enseña que se puede vivir en consagración a ti, Señor, aún en contra de toda una sociedad, aún en contra de corrientes, Señor, porque tú nos das la fuerza. Nuestra fe se fortalece en ti, en tu palabra, en tus promesas, en creerte a ti, Señor. Y a través de esa fe fuerte y fe persistente, Señor, nosotros podremos seguir caminando tomados de tu mano, porque tú eres el que haces todas las cosas por nosotros cuando nosotros creemos en ti. Señor, hoy más que nunca, danos una fe persistente a todos los cristianos en el mundo que estamos luchando contra corriente, porque el mundo tiene antivalores o tiene valores contrarios a tu palabra, porque el mundo se rige bajo otras leyes diferentes que no son tus leyes, porque el mundo tiene otra moral diferente a lo que tú estableces en tu palabra. Pero nosotros, los creyentes, hemos encontrado en ti la verdadera vida. Señor, ayúdanos a permanecer nadando o remando contra corriente, que nuestra fe no se debilite, que seamos persistentes en nuestra fe como lo fue Noé, Señor, para que al final de la jornada recibamos la corona de la vida. No permitas que ningún creyente, su amor por ti se enfríe o se suelte con la corriente del mundo. Señor, danos la fortaleza para mantenernos pegados a ti, vivir por ti, Señor, y cada día de nuestra vida recordar tus promesas y creer en tu palabra, para entonces vivir la vida que tú quieres que vivamos. Señor, queremos ser un pueblo no débiles, no un pueblo que se vaya con las corrientes que el mundo dice, con las opiniones de los demás, con las opiniones de la sociedad. Señor, ayúdanos a tener de tu palabra, a obtener de tu palabra los principios que rijan nuestras vidas, y ayúdanos a permanecer y a creer y a persistir en la fe que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, cada vez que alguien se canse, recuérdanos el ejemplo de Noé. A todos nosotros, Señor, si alguien está cansado ahora mismo de vivir una vida cristiana contra corriente, Señor, fortalece su fe a través del ejemplo de Noé y haznos seguir sus pisadas, para que tu bendición, Señor, sea derramada sobre nuestros corazones. Danos una fe persistente como la de Noé. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Mantente en la fe. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí.
Que el Señor te bendiga.